Hoy hablaremos de cómo activar y frenar tu cerebro ante situaciones de estrés. Cuando se trata de detectar el peligro y reaccionar frente a él, el cerebro de los vertebrados no ha cambiado mucho. En ciertos aspectos somos lagartijas emocionales. Recuerda que cada mañana te ofrece dos caminos. Toma el camino del miedo o toma el camino de la confianza. Ten presente que la ansiedad no está aquí, está en el futuro. Cuando miro hacia atrás todas esas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca habían sucedido. Según publicó la OMS en 2018, se prevé que la depresión relacionada con el estrés crónico será la enfermedad más prevalente del siglo XXI y la principal causa de discapacidad en la población, lo cual además tiene unas repercusiones económicas muy importantes. Las nuevas evidencias ponen de manifiesto que un cierto nivel de estrés es necesario para vivir. En personas entrevistadas que se consideran felices, referían que tener un cierto nivel de estrés las ayudaba a marcarse retos y objetivos concretos y las ayudaba a conseguir estos objetivos. Por otra parte, estas personas cuentan que conocer su resistencia al estrés y cuando sentían que su nivel de estrés era excesivo, lo controlaban. También se ha comprobado que un poco de estrés aumenta el nivel de memoria, pero si el estrés es excesivo, disminuye considerablemente el rendimiento de la memoria. O sea, que el verdadero problema es el estrés crónico. El cerebro es un detector de información amenazante y genera hormonas del estrés que dan al cuerpo la energía necesaria para afrontar la amenaza. A nivel fisiológico, el estrés desencadena la descarga de hormonas en el sistema nervioso central, como es el cortisol. Este, a su vez, a través de las glándulas suprarrenales, activa los niveles en sangre de adrenalina y noradrenalina. Y en cascada se aumentan los niveles cerebrales de dopamina y serotonina. Estas hormonas ponen en estado de alerta a todo el cuerpo. Pero si estos niveles se mantienen en el tiempo, acaban causando problemas psicosomáticos, digestivos, cardiovasculares, alteraciones del sueño, etc., emocionales y del comportamiento. También la memoria y en consecuencia la capacidad de aprendizaje se ve afectada, pudiendo dar problemas cognitivos. No a todos nos estresan las mismas situaciones. Los factores de estrés son relativos, lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones con las siguientes características: novedad, impredecibilidad, sensación de descontrol y amenaza para la personalidad. Cuantas más características de estas tenga una situación concreta, mayor estrés podrá causar. Ante una misma situación de estrés, la respuesta por parte de diferentes personas será distinta debido a que cada una de ellas tiene sus propios recursos personales y profesionales para afrontar dicha situación, como por ejemplo tener competencias en técnicas de comunicación asertiva, gestión emocional, gestión del tiempo, adaptabilidad al cambio, etc. Las personas pueden habituarse a un factor estresor crónico, pero cuando aparecen más factores estresores se muestran reactivas e hipersensibles a estos últimos. Es necesario evitar el estrés crónico para mantener la salud y para ser más eficaz en todos los roles que ejerzamos.
Nuestra invitada de hoy, Marusha Hernando, psicóloga creadora del SHEK, método que ayuda a procesar con gran rapidez situaciones de trauma, estrés y dolor emocional, formada también en psicología junguiana, en MDR, brainspotting, integración de ciclo vital, mindfulness, coherencia cardíaca, sistemas Tomatis y coaching. Bienvenida, Marusha. Muchas gracias, Herminia, por contar conmigo y volver a estar juntas de nuevo. Pues sí, Marusha, hace muchos años que tuve el placer de ser tu profesora en el máster de coaching y ahora recordábamos, antes de abrir el micrófono, los años que han ido pasando y cómo hemos ido evolucionando en todo este tiempo. Bien, vamos a centrarnos. Marusha, ¿qué te llevó a interesarte por un tema tan complejo como el cerebro y el estrés? Pues mira, tras años de trabajar con pacientes en diferentes enfoques de la psicología, me di cuenta que durante años hemos ayudado al paciente a superar los traumas, el malestar, el estrés, todas aquellas situaciones que le están de alguna manera afectando, le están bloqueando, pero siempre te vas preguntando, ¿hay algo más que les puede ayudar? ¿Hay algo que les pueda dar pues, más rapidez? Y que no sufran tanto, sobre todo. Le vas siempre dando vueltas hasta que llegue a conocer técnicas basadas en las neurociencias, técnicas que trabajan igual que trabaja el cerebro, y me apasionó ver cómo el cerebro recibe una información, qué hace para poderla procesar, qué hace para poder hacer que con el tiempo esa situación ya no me haga daño, incluso que yo aprenda de ella. Me pareció apasionante y fue cuando ya creé método SHEK, que está basado en cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo puedo saber que estoy estresada? Bueno, lo más importante es darnos cuenta, como tú bien has comentado, que lo has hablado, lo has hecho súper bien, darnos cuenta que el estrés es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante un hecho que nos produce tensión o que nos produce bloqueo, pero sobre todo es debido a que el cuerpo, a que el cerebro lo vive como amenazante. Y al vivirlo como amenazante, lo que va a hacer es que va a activar unas zonas de nuestro cerebro y otras las va a frenar. Por lo tanto, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo sienta una sintomatología. ¿Y cuál sería la sintomatología? ¿No? Bueno, la mayoría de nosotros cuando decimos, estoy estresado, es estoy activado, estoy muy acelerado, ¿no? Evidentemente estamos acelerados porque el cuerpo ante un peligro tiene tres maneras de funcionar. Corro, huyo o me bloqueo. Por lo tanto necesita mucha energía, mucha activación. Claro, eso es un síntoma, ¿no? Claro, tanta energía y tanta activación me va a dar un cansancio. Luego, este es otro síntoma. Ansiedad. Ansiedad es una de las... Muchas veces muchos pacientes vienen por crisis de ansiedad, ¿no? Evidentemente falta de atención, falta de memoria, falta de concentración. El dormir mal. Cuántas preocupaciones por la noche, sobre todo nos van dando, hacemos que de vueltas y vueltas y vueltas. Y luego cuando hablemos un poquito más del cerebro, nos daremos cuenta por qué esa por la noche damos tantas vueltas las preocupaciones sin resolver. Como si estuviéramos en una pista de auto de choque sin poder resolver. Y esto es debido a algo que le pasa a nuestro cerebro. A veces podemos sentir mareos, podemos sentir dolor de cabeza. Hay muchas personas que recurren al abuso del tabaco, del alcohol y de las drogas. Evidentemente, una persona estresada nos damos cuenta que su ritmo cardíaco, nos damos cuenta, se da cuenta, el ritmo cardíaco va más acelerado y vemos como su respiración también. Y algo muy importante, es incapaz de disfrutar las cosas. Las personas en épocas de estrés muy largas en el tiempo me dicen que no son felices. Y esto es debido a que también nuestro cerebro está siempre, cuando está en modo alerta, en modo amenaza, lo que hace es enfocarse en cómo lo voy a solucionar y no se da cuenta de nada de lo que nos pasa alrededor. Algunas veces hay quien nota hormigueos en las extremidades de los pies, manos, cambios bruscos en el apetito, tanto comer mucho más como que se me cierra el estómago y también vamos a encontrar problemas a nivel sexual, problemas de erección, problemas de secreción vaginal, incluso de eyaculación precoz. Entonces, son muchos de los síntomas que vamos a sentir. Pero algo muy importante y que hay que tener en cuenta es que el estrés es un inmunodepresor. Por lo tanto, una persona en épocas de mucho estrés y largo en el tiempo, crónico, va a ponerse enfermo con más frecuencia que otras personas.
lo has expuesto muy claro, toda esta sintomatología. Yo también lo que me he encontrado es con personas que ya han pasado el estrés, pero no hicieron nada. Es decir, épocas muy largas, con mucho estrés, nunca acudieron a buscar ninguna ayuda y te dicen, no entiendo, ahora que estoy bien, que ya no me falta nada, que he logrado lo que quería, no entiendo esta apatía, este cansancio que tú nombrabas. Es decir, son personas que están en una situación como postestrés, que no se trató en su momento, no se hizo nada y ahora lo que notan es una apatía, esta forma como de depresión que ha quedado después de haber estado muy activas. Por ejemplo, esto también lo vemos en personas que han hecho durante mucho tiempo deporte, a lo mejor pues de alto rendimiento o una vida muy deportiva, que han regado su cerebro con muchas hormonas que les hacen estar bien y que al no hacer tanto ejercicio y por tanto no haber tanto riego hormonal, también caen como en una apatía o en una depresión, ¿no? Esto también, cuando en ese momento les cuentas, no, es que esto es una situación post-estrés, que precisamente ahora es cuando todo el cuerpo se relaja y se permite a lo mejor sentir una cantidad de cosas que en época de estrés no podías sentir. Lo digo también porque muchas veces cuando estamos estresados no vemos la necesidad de acudir, porque como estoy en el fondo bien, como resulta que aún no estoy cansado, como aún el cuerpo me dice que puedo tirar adelante, no acudo. Y resulta que con el tiempo dices, ¿qué me está pasando ahora? Ya no estoy con esta activación, que es como si el cuerpo también se hubiera acostumbrado a tener todo este riego hormonal, ¿no? No sé si tú también... Sí. Esto se ve mucho también, lo cuentan también las novias cuando iban un año preparando una boda y de repente dicen, si es mi momento feliz, estoy apagada, bajada, estoy triste, ¿no? Aquí hay muchas cosas. Una de las que tú has dicho es que según qué tipo de estrés, que se llama ser positivo, sí que nos va a generar como más, entre comillas, felicidad, más estar activo, ¿no? Pero cuando ya sería también otro estrés no tan positivo, ahí están pasando muchas cosas. Me estoy enfrentando a unas situaciones que no he solucionado y que inconscientemente se van gatillando, no sé qué me pasa, pero no estoy bien. Y es que hay algo que ha pasado aquella época, pero yo aquí no lo he solucionado y mi cerebro sí que lo sabe. Entonces recibimos 80 bytes de información por segundo. Puede ser que sin que yo sea consciente esté percibiendo algo que mi cerebro sí que lo ve como una amenaza y se vuelve a activar y estoy mal. Entonces diríamos que la diferencia más grande quizás es que la situación se perciba como amenaza. Es decir, podríamos hablar de este estrés, aunque sea crónico y muy alto, positivo, y este otro estrés que tiene que ver mucho más con percibir la situación como amenazante. Sí, en realidad el positivo también la vive como amenazante. Lo que pasa es que es una amenaza que me estimula. Tengo que entregar rápidamente este trabajo y, ostras, me estimula a terminarlo, ¿no? Pero esto es cortito en el tiempo. Ahora, cuando esta amenaza es continua y es continuo el cortisol, va a perjudicar mi salud física y sobre todo va a perjudicar mi cerebro, muriendo células cerebrales. ¿Qué le pasa al cerebro pues cuando hay estrés? ¿Nos lo podrías explicar con un poco más de detalle, por favor? Pues lo que sucede es esto, que el cerebro lo va a vivir como una amenaza, ¿no? El cerebro es complejo, pero es sencillo en realidad, ¿no? Entonces, todo lo que viva como que hay algo que me va a perjudicar es una amenaza y va a activar unas zonas de mi cerebro y otras las va a frenar, ¿no? Para que podamos entender esto, vamos a hablar un poquito del cerebro de una manera muy sencilla. En MacLean, él habla del cerebro triuno, que te dice que nuestro cerebro en realidad se formó en 3 veces, en 3 secuencias. Primero uno, luego otro y luego otro. Vamos a compararlo con una casa, donde tenemos un sótano, luego tenemos 2 pisos y luego vamos a construir el tejado y la guardilla. Bien, pues este sótano sería el cerebro reptiliano, que se formó hace más de 500 millones de años. Lo situaríamos detrás, en la parte de la nuca, más o menos. Pero se formó hace 500 millones de años, pero es el primero que se forma también en la mamá. Y lo más importante es que tiene que ver con la supervivencia. Aquí ni hay memoria,
ni hay recuerdos, ni hay intención, es totalmente impulsivo. Es decir, automáticamente hay un peligro, automáticamente se va a activar. Por lo tanto, es una de las zonas que se van a activar cuando hay una situación de estrés, una situación que no se maneja. Bien, encima de una vez hemos construido el sótano, vamos a construir, por ejemplo, 2 plantas. Sería el equivalente al segundo cerebro, que se forma mucho más tarde evolutivamente y mucho más tarde dentro del vientre de la mamá. Le llamamos cerebro límbico, hay quien le llama cerebro mamífero, pero lo más importante es que allí está una estructurita, hay dos, la parte derecha y la parte izquierda, que se llama amígdala cerebral. Es como una sirena, en el sentido de que cuando detecta una emoción de alarma, puede ser frustración, puede ser miedo, puede ser rabia, automáticamente se dispara y hace que ese sótano, ese reptiliano, se ponga en modo de actuar. Es lo que llamaríamos estos dos, sótano, y estos dos pisos, es decir, reptiliano y límbico, le llamaríamos el cerebro primitivo. Y luego ya vamos a construir el cortical, el último, la guardilla y ese tejado. Este evolutivamente es el que se ha incorporado más tarde, es el que nos hace humanos, y dentro del vientre materno es el último que se forma y va madurando a lo largo de los años. Bien, este tiene que ver con entender, comprender, frenar, calmarme, poder tener recursos, poder tener habilidades. Además, esta casa tendría una parte izquierda y una parte derecha. Una parte derecha más emocional, una parte izquierda mucho más, dijéramos, mucho más, o sea, se ha formado mucho más tarde evolutivamente, más racional, más de habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que este cerebro tenga una sincronización vertical, o sea, es decir, este es el reptiliano límbico y el cortical, y horizontal, que sería parte derecha y parte izquierda. ¿Por qué es importante este? Porque yo necesito que esta parte cortical me calme cuando yo entre en épocas de estrés, que me relaje, que sepa encontrar qué recurso puedo aplicar, que sepa ver cómo me puedo enfrentar, que aprenda yo a ver esto de otra manera. Pero, ¿qué sucede? Que si esa situación me impacta tanto, se desconecta esta parte de arriba, dijéramos, se frena, se desactiva, con lo cual me disparo. No puedo calmarme, no sé, no encuentro el recurso, no encuentro la habilidad, ¿no? Entonces, aquí lo que nos va a suceder es que cuando recibimos ese exceso de trabajo, porque no solamente es el estrés a nivel laboral, podemos tener un estrés a nivel familiar, de enfermedad, o un estrés postraumático por una situación que ha sucedido y no he podido solucionar, ¿no? Entonces lo que sucede es que automáticamente lo percibo y la amígdala se dispara, tenemos una parte que se dispara, hace que se segreguen un montón de sustancias a las suprarrenales y el sistema simpático, yo siempre comento que para el estrés el simpático es un antipático, porque hace que se acelere todo, se va a acelerar, se va a activar el reptiliano y las suprarrenales van a segregar este famoso cortisol, además de otras sustancias, que van a hacer que me ponga en modo alerta, o sea, que me defienda. Va a ver, mi corazón va a ir a 100 por hora, mis músculos se van a poner en marcha como si tuviera que correr. Es una sintomatología que hemos comentado antes, ¿no? Y una de las cosas que va a suceder en ese momento, nosotros hablamos que es la incredulidad, es la primera fase que estas sustancias van a hacer que se colapse la sinapsis, que es la comunicación entre unas células nerviosas y otras, y no tenga comunicación de una parte de mi cerebro de otra. Como decía Van der Kolk, quedan estancadas en el hemisferio derecho sin poder conectar con el izquierdo, sin poder encontrar con los recursos, con las habilidades. Por eso, por la noche, por el día, cuando damos vueltas y vueltas, si yo no tengo una buena sincronización horizontal, no encuentro ni los recursos, ni las habilidades, ni la calma, ni todo aquello que yo sé, porque el camino entre un lado y el otro lo tengo o con una carreterita de montaña que se puede colapsar o no tengo buen paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se activa cuando tengo estrés? Pues la amígdala. Esta se alarma, es activar el cerebro reptiliano, modo alerta. El cortisol va a ir por todo el cuerpo. Evidentemente, esto es positivo, pero no será positivo cuando esto se alargue en el tiempo. El sistema simpático, si está acelerado,
hemisferio derecho está sin poder conectar con el izquierdo. Además, hay ondas cerebrales que van cambiando, por ejemplo, las beta, que van a estar en exceso. ¿Qué se desactiva? El córtex prefrontal. Ya no tengo conexión. El parasimpático. O sea, no estoy para nada relajado o relajada. Esas hormonas o sustancias de la felicidad y el bienestar nos están produciendo. El hipocampo, que es una estructurita que está en el límbico, que tiene que ver con la memoria, se nos va a estropear, hablando así. Es decir, van a morir células del hipocampo, con lo que quiere decir que voy a tener menos memoria. Y el hemisferio izquierdo no puedo conectar con él, que es donde tengo todo el lenguaje, las habilidades, los recursos, todos mis conocimientos, dijéramos, más aprendidos. Mira, es curioso, bueno, gracias por toda esta explicación. Es curioso porque cuando nos encontramos en estas situaciones de amenaza, cuando conectamos con el miedo, realmente lo que hacemos es reaccionar como mamíferos o aún más primitivamente, ¿no? Realmente es una pura reactividad en una actitud muy defensiva, muy de atacar, muy de protegernos incluso, y hacemos cosas muy raras. Cuando nuestras abuelas decían cuenta hasta 10 antes de abrir la boca, en el fondo no sabían nada de neurociencia, pero sabían que hay un tiempo que necesita nuestro cerebro para calmarse, para que baje el cortisol, para que bajen todas las hormonas y tú te des cuenta que delante no tienes un león, pero tú habías reaccionado como si tuvieras delante un león. Entonces, en los entrenamientos, todo el trabajo que podemos hacer está muy relacionado también en madurar para que esta respuesta, esta conexión sea más rápida, sobre todo para que podamos decidir cómo queremos responder, no cómo estamos reaccionando. Entonces, yo creo que mucho del trabajo que hacemos todos los psicoterapeutas, con el método que sea, tiene mucho que ver con esta madurez también cerebral, de darnos este espacio para conocernos lo suficiente, saber esto es una reacción, no voy a decir nada, no voy a intervenir, no voy a hablar, no voy a tomar ninguna decisión importante, porque ahora el neocórtex yo ya soy consciente de que está anestesiado. Entonces necesito realmente darme cuenta, respirar con profundidad. Bueno, habrán muchas técnicas, ¿no?, que nos pueden ayudar a equilibrar otra vez el cerebro, lo que nos estabas contando ahora. Seguimos, Marusha. ¿Qué podemos hacer para calmar o desactivar esas zonas que se han activado tanto con el estrés y que tanto nos perjudican la salud? ¿Cómo activar esas zonas que se han desactivado y nos pueden ayudar a calmar? Bueno, una de las cosas que tú has comentado antes, cuando hay un estrés muy importante, es importante ir a terapia para poderlo elaborar con otras herramientas, ¿no? Pero lo que es muy importante, y algo que creo que los terapeutas nos gusta mucho, es dar recursos, porque hay muchos. Una de las cosas más importantes es respirar. Si yo no respiro, muero. Por lo tanto, la respiración es muy, muy importante, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, cuando practicamos cualquier tipo de técnica, como es el mindfulness, que es el estar presente en aquí y ahora, es maravillosa y tiene en cuenta la respiración. Si hablamos de yoga, hay un montón de respiraciones maravillosas para trabajar en épocas de estrés. El yoga es además fabuloso, porque además desbloquea muchísimos puntos donde se queda el estrés, porque el cuerpo tiene memoria. Esto podríamos leer a Van der Kolk cuando habla el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? El tai chi, ¿no? Lo importante que sería antes de hacer un trabajo, hacer unos movimientos de estiramiento para ponernos en momento de atención, ¿no? Hay una respiración que yo recomiendo mucho, que me gusta a mí mucho, aparte de todas las que he comentado, que en yoga hay muchísimas, es la coherencia cardíaca. Es muy sencilla. En la consulta tenemos aparatitos para enseñar al paciente, ¿no? Pero es realmente sencillo. Es coger aire en 5 segundos y sacar en 5 segundos. Coger en 5 segundos y sacarlo, siempre conectado con el corazón y con una emoción de amor o de gratitud. Sencillo. Es muy efectivo. ¿Qué es también importantísimo? El ejercicio. El ejercicio es importantísimo.
Además de que siempre hemos hablado de la importancia de mover todas las células, la importancia de que nos ayuda a calmar la mente y a bajar el pensamiento y el estrés, porque se van generando otras hormonas, se ha comprobado, y esto es hace como muy poquito, muy poquitos meses, que 45 minutos de sesiones de 45 minutos diarios hace que se vuelvan a formar células en el hipocampo. Es decir, vamos a mejorar la memoria. 3 sesiones de 45 minutos, pero no solamente la memoria, sino va a repercutir en bajar ese estrés. O sea, te estás refiriendo a que si durante 45 minutos, 3 veces al día, como si fuera... A la semana, perdón. Me he equivocado, a la semana. Vale. 3 sesiones a la semana. La semana de 45 minutos de cada ejercicio. una de ellas, exacto. Gracias, porque no me había dado cuenta. Sí, 3 veces a la semana, es suficiente. Sí. Ahora, siempre lo que recomiendo es un ejercicio que te encante. No me hagas un ejercicio que vamos a meter más estrés, porque me voy a dar a machacar. No. Si te gusta machacarte, te machacas. Pero haz un ejercicio que te encante. ¿Te gusta jugar a tenis, a pádel? Dale caña. ¿Te gusta correr? Perfecto. ¿Te gusta bailar? Maravilloso. Pero no hagas un ejercicio que es para ti no agradable. Entonces, algo divertido. Vamos a ponerle un poco de alegría en la vida. Es curioso esto que dices porque no tenemos tan asociado cuidarnos con divertirnos o cuidarnos con pasarlo bien. Entonces, me encanta que ensalces este punto de el tipo de ejercicio a lo mejor no es ir a un gimnasio, porque no todo el mundo tiene una mentalidad o le encanta estar en un gimnasio. Hay muchos otros tipos de ejercicio. Hay personas pues que suben y bajan las escaleras de su casa. Es decir, que hay y les gusta y es una competición con ellas mismas, por ejemplo, o personas que disfrutan andando y andan, conocen la ciudad, el campo, por donde estén, ¿no? Cada uno de nosotros creo que es muy importante que podamos asociar estos hábitos saludables a cosas que nos diviertan, no a castigos, no a deberías, no a obligaciones. Claro, es un disfrute. Y al ser un disfrute se van creando hormonas y sustancias de alegría, que es lo que queremos también encontrar para compensar con tanto cortisol. Si hago un deporte que me estoy amargando, que no me gusta, oye, no lo hagas, déjalo. Sí. Porque te estás amargando más, ¿no? ¿Qué es importante? Socializar. Esto es básico. Fíjate que estamos con el tema del COVID y nos han quitado todas las cosas que nos podían quitar el estrés. Así que es importante socializar con precaución y sobre todo los abrazos, el contacto físico, tenemos las células espejo que tanto nos ayudan en esta socialización, ¿no? Y mantener el buen humor. Esto es importante. Y esos ratitos para nosotros, para hacer un masaje, que nos va a quitar esas contracturas, para leer, para escuchar música, ¿no? Hay una cosa que yo recomiendo a mis pacientes que aprendí de ti en el máster de coaching, que es el calendario o la agenda por colores, ¿no? Un color para el trabajo, un color para mis momentos, por ejemplo, de ejercicio, esos momentos a lo mejor que yo voy a hacer un masajito, me voy a hacer las uñas, me voy a divertir, mi socialización, ¿no? Y mi agenda tiene que estar con todos los colores, con un equilibrio, porque como yo tenga el color, en mi caso el trabajo es color azul, como tenga mucho color azul y tenga pocos de los otros colores, aquí tengo que tener mucho cuidado y la siguiente semana irlo equilibrando para no caer en épocas de estrés. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, ya que volviendo también al respirar, ¿no? Es importantísimo porque la respiración nos prepara al cerebro, nos prepara para la atención, nos oxigena y esto es importantísimo. Y la aspiración lo que nos va a hacer es también relajar el cuerpo. Entonces, siempre, lo que hagamos, siempre ser consciente de que respiramos. Yo en la consulta a veces le digo al paciente, respira, ¿no? Sí, es muy importante y no somos conscientes de que la persona que respira es la que está viva, de la importancia que tiene el ser conscientes de nuestra manera de respirar. Si estamos respirando pues, con profundidad, si estamos respirando con calma, si estamos utilizando todos los pulmones o solo la parte superior, qué velocidad de inspiración y expiración tenemos. Yo creo que el poner el foco en nuestra respiración nos hace conscientes de nuestro cuerpo y la mente se libera.
Entonces, no solamente somos mente con todas nuestras preocupaciones, también este equilibrio que tú también pedías antes o que sugerías antes, es también entre la mente y el cuerpo, y las respiraciones como la bisagra, ¿no? Sí, es que hay que darse cuenta de lo que comentábamos, ¿no? El cuerpo, la importancia del cuerpo, ¿no? Todas las técnicas que estamos trabajando desde las neurociencias, estamos hablando de cuerpo, siempre. Ahora al paciente preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué emoción te viene con esta situación? ¿Qué sientes? ¿Y dónde lo sientes? Nos estamos encontrando que cuando el paciente siente en su cuerpo y es consciente, es más fácil procesar el dolor, ¿no? Entonces, antes habíamos hablando de Van der Kolk, del libro del cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y allí te habla de la importancia, ¿no? Entonces hay que estar conectando con este cuerpo que nos está hablando y que también se está bloqueando, ¿no? El cerebro es parte del cuerpo también, ¿no? Entonces la importancia de esa oxigenación también para nuestro cerebro y para todo nuestro cuerpo. Marusha, ¿hay alguna manera de pasar del estrés negativo a un estrés positivo? Bueno, lo que sería más importante es, aparte de lo que hemos hablado, pero una de las cosas más importantes es ayudar a percibirlo de otro modo. Según como este paciente tiene que hacer terapia, para poder ver la vida desde otro lugar. Mira, hay una cosa que yo siempre comento a mis pacientes, para que puedan entender qué sucede cuando estamos ante esas situaciones desbordantes y cómo las vemos, ¿no? Yo te digo, tú imagínate que tienes alrededor una cúpula de cristal súper transparente con la que ves perfectamente bien todo lo que hay a tu alrededor. Bien, pero están pasando cosas en tu vida, en tu trabajo o en tu familia, ¿no? Y empiezan a haber una serie de emociones. Esas emociones es como si esa situación echara porquería a esta campana, ¿no? Se empieza a echar porquería, emociones, situación, todo. ¿Y cómo ves ahora la vida a través de esto? La ves distorsionada, no la puedes ver con claridad. Hay trocitos que a lo mejor puedes ver, pero te pierdes muchas cosas. Ya no la ves ni con claridad, ¿no? Entonces, esto es vivir en una situación de estrés. No veo ni con claridad, ni lo veo distorsionado. Entonces, ¿qué sería interesante? Es limpiar esta campana para que yo pueda darme cuenta de muchas cosas que puedo o que tengo, o que puedo hacer o que yo tengo para poder evaluarlo. Pero si yo esta campana no la tengo limpia, no puedo percibir esa situación que tengo delante desde otro lado. Al final la vida no es lo que sucede, es cómo la puedo vivir. Entonces, esa situación que yo tengo, ¿cómo la puedo manejar? ¿Qué puedo cambiar yo para que esa situación me afecte de otra manera, ¿no? Y tener lo que habíamos hablado, los recursos para enfrentarse a esas situaciones. Hay muchos recursos. Hemos hablado antes de todos los que te he comentado, pero en terapia damos muchos recursos también para ir trabajando, ¿no? Pues a veces hacemos un tapping, o sea, diferentes otros movimientos, otros recursos que nos pueden ayudar, ¿no? Y sobre todo salir de esa red disfuncional, de esa red oscura, esa nube oscura que yo siempre comento, para poder ver la vida con otra claridad. O sea, hay que salir. Mientras estemos metidos en esa cúpula sucia, esa nube oscura, es muy difícil poder solucionar este tema. Hay que salir, poderla ver desde otro lugar y ayudarnos con todas estas técnicas. Mira, es curioso porque ahora que planteabas esta metáfora, a mí me ha sugerido otra cosa. Yo me imaginaba esta metáfora de que estamos como en una cúpula y que suceden cosas, pasan cosas, la gente dice, hay problemas, y están fuera de la cúpula, y entonces lo van manchando y yo voy distorsionando y viendo distinto lo que hay fuera. Pero lo que me ha llamado la atención es que yo estoy dentro, y todo esto no soy yo. Es decir, son cosas que están fuera de mí. Cómo, entre otras técnicas, el autoconocimiento puede ayudarme, porque todo esto es externo a mí. Y si puedo mantener esta campana para entender que eso no soy yo, también es muy interesante. Es decir, ¿cómo podré salir de esta campana? Primero decidiendo que quiero salir, pero entendiendo que no soy yo, que esto está fuera de mí. Son cosas que ocurren a mi alrededor y yo siempre tendré la capacidad de decir, me quedo aquí protegiéndome, aunque esto me distorsiona y me aísla, y decíamos que el contacto social es muy bueno, pero ¿quién sale? ¿La persona manchada? No, es que igual yo no estoy manchada, igual yo estoy bien,
y he de saber reconocer que estos son cosas que pasan, que ocurren. Pero dentro de mí está la persona limpia, clara, potente, que ha estado protegiéndose durante un tiempo de una situación amenazante, pero ya no hace falta también, ¿no? Claro, y darse cuenta que según como yo lo viva, voy a tener unos resultados. Es decir, si yo lo vuelvo a ver como amenazante o como culpable o como me derroto porque no puedo, mira lo que me están haciendo, me voy a quedar allí en la cúpula. Pero si empiezo a darme cuenta que quizás yo puedo modificar mi modo de ver la situación, de enfrentarme a ella, de cómo lo veo, de qué puedo hacer, ahí sí que ya puedo empezar a limpiar esta cúpula o a verla desde otro lugar, ¿no? Porque tal como yo reacciono y cómo yo lo vivo, eso es muy importante. Porque los demás me van a lo mejor a hacer que yo me sienta mal, pero ¿cómo lo vivo yo? ¿Qué hago yo para o cómo me cuido yo de aquellas situaciones y cómo me enfrento a todo aquello? Entonces, si tuviéramos que simplificar, que ya sé que no se puede, ¿cómo podemos pasar del estrés negativo al positivo? De alguna manera, como simplificando, es sabiendo que tenemos una buena caja de herramientas, que la podemos utilizar y ayudarnos a cambiar la visión de ese hecho. Quitar tanta amenaza, bajar la amenaza, darnos cuenta que nosotros somos poderosos y podemos de alguna manera cambiar esa situación. Que no hay tantos leones. No hay tantos leones. ¿Qué papel juegan la meditación, la relajación o el yoga en la mente de las personas para afrontar el estrés? Bueno, lo habíamos comentado un poquito antes, muchísimo. Estamos hablando de respiración, estamos hablando del aquí y el ahora, estamos hablando de trabajar el parasimpático, la calma, y de alguna manera, como también, por ejemplo, yoga, también estaría también tai chi, además de darnos una flexibilidad, desbloquear muchos puntos que han quedado allí atascados. Para mí es muy importante. Yo creo que la mayoría de terapeutas ya los estamos practicando, ¿no? Y los estamos recomendando. Es muy importante, es muy necesario. Sí. Incluso técnicas tan sencillas como la relajación de Jacobson, que es muy sencilla y es ir tomando conciencia de las tensiones que tú tienes en tu cuerpo y dejándolas ir, ¿no? Tensionando, destensionando, para ser más conscientes de nuestro cuerpo. Tú trabajas con un protocolo muy innovador. ¿Nos lo podrías describir? Sí, mira, en este momento, ahora desde hace un año, ya son dos protocolos, dijéramos. Uno, que es que hemos utilizado desde 2012, que es cuando se creó método Shake, y es el que trabaja igual que trabaja el cerebro. Es decir, vamos a ayudar a la persona a que haga lo mismo que tendría que haber hecho su cerebro y no está haciendo porque se ha quedado bloqueado. Como decía antes, nos basamos mucho sobre todo en con qué emociones estás viviendo esta situación y esas emociones en qué lugar de tu cuerpo lo tienes. A través de allí, con un protocolo muy especial, nosotros trabajamos o con la mano para activar el hemisferio cerebral y para activar el otro. O sea, yo tapo un ojo y activo el hemisferio cerebral, tapo otro ojo con la otra mano, activo el otro hemisferio cerebral, o con unas gafas muy sencillas que lo único que ayudan al paciente es a ver esa situación, cómo la ve un hemisferio cerebral y cómo la ve otro. A través de este protocolo va a bajar la intensidad de la amígdala y bajando la intensidad de la amígdala vamos a ayudar a que el paciente pueda entender, pueda comprender, pueda procesar esa información. Porque antes habíamos hablado, ¿no?, que muchos pacientes ha pasado la época del estrés, pero seguían sintiéndose mal. Lo que había sucedido es que no habían procesado, la habían trabajado, no la habían procesado. Entonces ayudamos a procesar y a cambiar la visión de esa situación, ¿no? Nosotros también trabajamos con un montón de herramientas y un desbloqueo muchas veces desde el mismo campo visual, que el paciente agradece muchísimo porque es un protocolo que da mucha rapidez, quita rápido el dolor y calma muchísimo, ¿no? Y además vas trabajando también el parasimpático, ¿no? Se nos va tranquilizando. Sobre todo lo que es importante para el paciente es procesar la información, donde aprende y va a crear recursos. Pero desde hace un año, un año o poco más, hay un protocolo que además le llamamos del bienestar. ¿Por qué? Porque así como en este otro trabajamos desde lo que sucede, desde el malestar del paciente, lo que yo me encontraba es que a veces cuando estoy trabajando cosas muy duras,
ya nos iríamos casi más a un postraumático, pero también a épocas que me está haciendo un móvil tremendo. Es difícil para muchos pacientes decir, me voy al psicólogo a otra vez a volver a hablar y ya volver a pensar en esto otro que duro, ¿no? Bien, entonces es un protocolo que ya Peter Levine nos hablaba de cómo oscilar entre una red positiva y una red negativa, ¿no? Se basaría un poquito en esto. Entonces, desde una red positiva de lo que yo quiero en mi vida o lo que yo ya tengo, ese bienestar, un momento de felicidad, un momento agradable o que a mí me encanta, desde esta red vamos a estar trabajando la otra red que le llamamos disfuncional, de dolor, de estrés, de impotencia, sin tener que entrar mucho en ella. Simplemente vamos trabajando esta red a través de los hemisferios cerebrales, es muy sencilla, y de vez en cuando volvemos a mirar la red disfuncional, volvemos a la positiva, volvemos a la disfuncional, volvemos a la positiva, ¿no? Pero sobre todo el trabajo se hace desde la positiva. Es muy fácil, muy sencilla. En consulta trabajamos también desde campo visual, etcétera, etcétera, pero lo bueno que tiene este protocolo es que es un protocolo que se lo enseñamos a todos los pacientes para que lo hagan en casa. Se lo pueden de alguna manera autoadministrar ellos. Es un protocolo que yo estoy, pero como loca de contenta, estoy muy orgullosa de él porque es que el bienestar que estás transmitiendo con tanta rapidez es una maravilla. Entonces, antes únicamente lo enseñábamos a los profesionales y ahora se van a hacer talleres para todo el mundo. Evidentemente, esto es como cuando a ti te pasa algo que tú tienes en casa, tiritas, agua oxigenada y un montón de cositas para cuidarte, pues eso es lo que vamos a dar, una herramienta muy poderosa para que desde el bienestar puedan bajar estos niveles de estrés y de malestar, ¿no? Y luego, que si es un nivel más elevado, puedan pedir ayuda a un profesional, ¿no? Entonces son estos protocolos que es trabajar, integrar y trabajar desde el cerebro, desde cómo procesa el cerebro. Entonces le estamos dando una velocidad increíble y para mí son protocolos que yo llamo protocolos amables, porque estás pudiendo elaborar unas situaciones muy duras con una rapidez increíble. O sea, yo estoy cada día pues como más contenta. Sí. Estamos ya terminando un poquito este programa. ¿Puedes contarnos algún caso especial donde el estrés fuera muy invalidante para tu paciente? ¿Qué es lo que le fue más útil? Sí, mira, te voy a comentar dos porque así te diré uno de cada uno de ellos, ¿no? En ambos protocolos lo que hacemos es ayudar a estar centrados a que vean la vida de otro lugar, ¿no? Te voy a comentar uno, pues, ya que estamos en esta época de COVID, relacionado con un estrés con esto. Es un sanitario, llega un sanitario a la consulta, que te comenta que está con un estrés brutal, se está planteando el pedir una baja laboral y sobre todo lo que le está sucediendo es que tiene problemas con la erección. No tiene erección, tiene una relación maravillosa con su mujer, pero cada vez que ella se acerca a él huye. Entonces se está haciendo como un bucle. Todo el tema fue pues, que con todo el tema del coronavirus, ya conocemos, les cambiaban cada día los protocolos, no sabían ni qué protocolo hacer. No tenían material, tenían pánico de contagiarse a los demás, no sabían con qué estaba trabajando. Él salía a la calle y se ponía furioso cuando veía que alguien no estaba con mascarilla. Bueno, un estrés brutal, ¿no? Entonces, esta persona, creo que fue como mucho 5 sesiones, pudimos solucionar el tema. Lo que más estuvimos trabajando es con este protocolo, con el primero. ¿Qué es lo que le fue más útil? Sobre todo el poder trabajar con los hemisferios cerebrales. Él me decía que este tema, en una época anterior, hacía muchos años, vivió también un estrés y tuvo unos problemas de erección. Y me decía, oye, mira, Marusa, yo hice terapia que no me funcionó, o sea, le funcionó en el tiempo, ¿no? Luego funcionaba mejor, pero nunca había llegado a unas relaciones como él deseaba. Y me decía, yo iba a la consulta y todo el día con mi niño interior. Y yo decía, pero es que mi niño interior no tiene problemas, el que tengo problemas soy yo, ¿no? Y decía, yo no quiero volver otra vez a hurgar, ¿no? Entonces, para él, el poder trabajar una técnica tan rápida en el tiempo, que no se alargara, porque él está pensando en pedir una baja. Y además tenía un problema que se estaba alargando en el tiempo. Cuando tú hablas de trabajar con el hemisferio, ¿a qué te refieres? Yo me refiero a hablar
Antes comentábamos que la red patológica, la red de dolor, esta trauma, esta situación de estresante, queda atascada en el hemisferio derecho y no puede conectar con el hemisferio izquierdo. Hace que se rompa esta sincronía del cerebro, tanto la horizontal como la vertical. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro cerebro? Es desbloquearla para que esto vuelva a funcionar. Baje la intensidad de la amígdala, todas estas partes que estaban activadas se desactiven y podamos activar las que estaban frenadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es esto, ayudar al cerebro a que desactive las que ha activado, que active las que necesita activar para encontrar la calma, y esto con un protocolo muy sencillo, muy rápido. Entonces sería una técnica lo que tú aplicas. Es una técnica, sí. Es el método Schick. Es una técnica, pero lo digo para nuestros oyentes, no es que tú intervengas en el cerebro. No. Nuestro cerebro lo que hace es cada X minutos está activando, está activando la parte derecha, y entonces vemos esa vida desde un componente más emocional. Al cabo de un ratito, esta se apaga y se activa el hemisferio izquierdo y vemos esa situación desde la parte más de recurso y más racional. Al cabo de un ratito se activa el derecho y luego se activa el izquierdo. Esta es la manera que nuestro cerebro tiene para procesar la información. Entonces entiendo que sería, yo escucho mis emociones, les doy un permiso, las identifico, las reconozco y las acepto. Entonces miro, observo cómo me hace reaccionar, en qué parte de mi cuerpo se manifiesta, etc. Y esto, ¿qué tipo de respuesta estoy dando? Entonces, la idea es, ¿cuál sería la respuesta que yo quiero dar? Claro, lo que es muy interesante es darme cuenta en ese momento que yo estoy en modo alerta, ¿vale? Yo lo que te diría es, para que se den cuenta, es que se tapen, por ejemplo, el ojo izquierdo con la mano izquierda, ¿vale? Y vuelvan a mirar esa emoción que yo acabo de vivir, ese miedo que antes estaba, por ejemplo, en 8. ¿Mirarla o sentirla? Vivirla. Solo sentirla. Con el hecho de tener el derecho abierto y el izquierdo tapado con la mano izquierda. Sí, entonces la pregunta es, esta situación, aquí ¿cómo vivo esa emoción? ¿Cómo estaría? Si antes yo tenía un 8 de malestar, aquí como tengo, pues tengo un 7, pues un 7. Y ahora, ¿dónde la siento? Pues oiga, en el pecho, cambiamos. Me destapo el ojo izquierdo y con la mano derecha me tapo el ojo derecho y vuelvo a sentir esa situación con la emoción. Y la comparo con lo que me pasaba antes. Antes he dicho que un 7 y pico. Y aquí, oye, pues fíjate, aquí la veo de toda manera. Y vuelvo a cambiarla. Y vuelvo a hacer este ejercicio bastante ratito. Y vamos a ver cómo poco a poco me ayuda a entender, me ayuda a comprender esta intensidad de este miedo que hemos dicho. Me va a ir bajando. ¿Qué quiere decir? Que voy procesando la información. Evidentemente, luego hay diferentes cosas que se hacen en el protocolo, herramientas que decimos, que me van a ayudar todavía a que vaya más rápido. Pero si aquí nuestros oyentes ya lo quieren ir intentando hacer, sería esto. Me tapo un ojo, con la misma mano, ojo izquierdo, mano derecha, ojo izquierdo, mano izquierda, y siempre es qué emoción tengo, dónde la siento, y cambio. Tú que también estás formada en MDR, lo digo para oyentes que se han formado y digan, oye, esto se parece mucho. ¿En qué se parece o diferencia del MDR? Sí, mira, MDR es la madre de todas las técnicas de tercera generación que hay. Es la madre, ¿no? Entonces, MDR también trabaja con los hemisferios cerebrales, pero lo que hace es un movimiento ocular bastante rápido, se va variando la velocidad según lo que queremos conseguir, o con unos golpecitos, ¿vale? La diferencia es que en el MDR, sobre todo es un movimiento más rápido. Aquí nosotros en cada movimiento paramos y observamos, integramos y comparamos la información de los hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí estaría como que el paciente participa un poco más. Sí. O sea, la base es la misma, pero en lugar de ir con esta velocidad que hace MDR, que es una técnica fabulosa y maravillosa, aquí en método Schick es... cuando activo, o sea, no corro tanto. En cada uno vuelvo a sentir, a notar y comparo la información con lo que me daba en el otro hemisferio. Y luego, al siguiente, cada vez que cambio, comparo la información. Y esto hace que haya más
paso entre hemisferios, o sea, cuerpo calloso, o sea, estas carreteritas que decíamos que nos están conectando un hemisferio y otro, que eran de cabras, camino sí. de cabras. Pues las vamos a convertir en autopistas. En autopistas. Y simplemente que la persona haga esto, va a notar que ya hay cambio. Luego hay que trabajamos con más cositas, ¿no? Pero es un cambio importante. Bueno, solo puedo agradecerte, Marusha, toda la generosidad y cómo has compartido tus conocimientos con todos nosotros. De verdad que me voy mucho más rica y con muchas reflexiones de aspectos que son importantes para el bienestar de las personas. Antes de terminar, ¿podrías recomendarnos algún libro, Marusha? Mira, libros sobre neurociencia hay muchísimos. Antes decíamos el Van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. Yo no me complicaría demasiado para deciros muchos libros, pero sobre todo de mindfulness, de yoga, hay muchos. Sobre método Sheck, ¿qué sucede? Que en estos 10 años yo lo que he estado es formando a terapeutas, entonces hay muchos cursos ya. O sea, mi tiempo ha sido en formar cursos, formar personas, escribir muchísimo, pero sobre los manuales de los cursos. Ahora sí, que va a salir en breve, saldrán varios libros sobre el método Sheck, sobre este protocolo del bienestar. Quiero que salgan bastantes cosas y ahí os avisando. Sí. Bueno, ya te invitaremos cuando tengas estos libros para que nos cuentes. Quiero agradecer a la presencia de la psicóloga Marusha Hernando en Psicología para Vivir. Quiero agradecer su generosidad y su despliegue aquí de conocimientos. Somos mucho más ricos ahora después de haber escuchado a Marusha que antes de escucharla. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todas estas personas que estáis superando vuestro estrés, que estáis aprendiendo técnicas para calmar vuestro estrés y que ya estáis en este camino del bienestar. Con la idea que me gustaría finalizar este podcast es que sigas trabajando en esta conciencia plena, en descubrir y en identificar tus emociones, en cuidarte y buscar el equilibrio que necesitas en tu vida.